Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con Acciona Energía, que en el día de hoy, bueno, pues ha parecido que quería intentar superar esa zona del 2072, esa zona de resistencia de más corto plazo, junto con las medias exponenciales que pasan por ese nivel aproximadamente. Y bueno, pues ha sido una sesión un tanto extraña, ya que, bueno, ha entrado una compra muy fuerte que la ha llevado a superar esa zona del 2072 en intradía y desde ahí, bueno, pues ha empezado a corregir de nuevo y se ha situado por debajo del 20-30 de nuevo esa zona que conseguía superar en intradía. El volumen, bueno, la sesión de ayer, como vemos aquí, tuvo un volumen bastante alto. La sesión de hoy, bueno, pues sigue el volumen muy activo desde hace unos días en el valor en torno a ese soporte de los 19,71 que sigue teniendo vigente. Los indicadores pues han mejorado bastante. Como vemos, el Directional Move está muy contraído justo en torno a esa zona. El Directional Move, como vemos, bueno, pues está súper contraído. El Easy Move a punto de cortar la línea cero. El estocástico, pues girado y cortando ya al alza ese nivel bajo. El vigía a punto de, a punto no, girado desde al alza, girado al alza y bueno, cortando la zona de las medias, si bien es cierto que todavía no ha cortado esa línea cero, y el Concord girado y cortando al alza también. El volumen de hoy, como ya he comentado, bueno, pues sigue activo, si bien es cierto que no ha sido muy alto en comparación con el volumen de ayer, y la peculiaridad de la sesión de hoy, bueno, pues ha sido esa rotura en intradía de esa zona del 2072 y luego cómo se ha venido abajo el valor cerrando por debajo de esos 20-30. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo sigue reaccionando el valor, porque sería importante mañana a cierre semanal superar esa zona de resistencia del 2072 de cara a volver a intentar tantear esa bajista que trae el valor desde 2022, esa bajista de largo plazo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. Mañana cierre semanal, lo dicho, interesante superar esa zona del 2072 en cierre semanal de cara a volver a intentar atacar esta zona ya para la semana que viene. Bueno, y Almiral, que después de ese velón que, bueno, pues que hizo, que cerró ese gap que tenía todavía abierto y que desde ahí volvió prácticamente a los niveles en los que había abierto, incluso por encima en intradía. Bueno, pues después de ese nivel el valor ha consolidado un par de sesiones y de nuevo ha corregido esa sobrecompra que tenía en el estocástico y de nuevo parece que va al ataque en busca de romper ese nivel que hizo en los 9.25. Bueno, pues parece que vuelve al ataque el valor, aunque la sesión de hoy ha sido con un volumen bastante bajo, pero bueno, se ha acercado de nuevo a esa zona del 9.25. En caso de superarlo, bueno, pues reanudaría esa tendencia de cara a ir a buscar esa zona de máximos previos en la zona de los 9.68, 9.70. Por indicadores, bueno, pues el Directional Move está en zona neutral, el Easy Move está girado a punto de cortar al alza la zona cero. El estocástico, como vemos, ha descargado la sobrecompra, si bien es cierto que no la ha descargado completamente llegando a esa sobreventa, sino que la ha descargado y se ha vuelto a girar al alza. El vigía cortando al alza de nuevo, reactivándose, y el Concord está en zona neutral. Entonces, bueno, pues veremos a ver si mañana es capaz de romper esa resistencia al 9.25 y reanudar esa tendencia que la lleve a los máximos previos. Y Colonial, que bueno, pues parecía que arrancaba con cierta claridad en sesiones posteriores tras ese rebote en esa zona de soporte de los 5,96 euros que perdió en una sesión, pero que
recuperó rápidamente en la sesión posterior. Bueno, pues hoy se ha acercado, ayer se acercó a esa zona del 6.18 y hoy, por el contrario, bueno, pues parece que en esos entornos de los 6.18, que se quedó en la zona del 6.15 aproximadamente, pues desde ahí el valor parece que, bueno, pues la sesión de hoy ha sido una sesión bajista. Los indicadores se han girado, excepto el estocástico que sigue alcista y el directional move que sigue en zona neutral por encima de la línea cero, pero todo lo demás se han girado a la baja. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el valor desde aquí es capaz de volver a reanudar esa tendencia de cara a superar esos 6.18.5, por el contrario, vuelve a iniciar un tramo correctivo. Bueno, pues parecía que desde aquí reaccionó con bastante fortaleza, pero bueno, ahora por los indicadores, bueno, pues parece que vuelve a perder fuelle. Importante, de nuevo, esa zona de los 6 euros 5,96, ese mínimo que hizo en torno a la zona del 5,83. Si es capaz de aguantarse por esta zona, volverá a intentar retomar ese rebote de cara a superar esos 6.18.5. Por el contrario, bueno, pues si perfora de nuevo esa zona después de este rebote que ha tenido, sería indicativo de que el valor va a volver a iniciar un tramo correctivo que esta vez ya sí que la llevaría a esa zona del 5,71.2, que es la zona de resistencia que tuvo el valor y que una vez rota tuvo ese arranque hacia la zona de los 6,50. Entonces, en caso de perder ya esa zona de los 6 euros y los 5,83, que es la zona, el mínimo que marcó en la semana pasada antes de volver a crear este rebote hacia esa zona del 6,18, pues una vez perfora esa zona se iría el valor a esa zona de los 5,71. Bueno, y Gestamp, que me llama muchísimo la atención, el volumen de hoy, bueno, el mayor volumen que ha tenido el valor prácticamente desde que está cotizando, salvo en una sesión, un par de sesiones, perdón, que fueron en noviembre de 2022 y prácticamente ya la de 31 de octubre de 2021. Bueno, y Gestamp, que me ha llamado muchísimo la atención ese pedazo de volumen que ha hecho hoy. Es un volumen bastante raro de encontrar en el valor. Se ha hecho durante muy pocas sesiones, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues se hace en un nivel donde el valor intentaba, bueno, pues superar esa zona de los 2,76. Parece que no es capaz. Desde aquí se ha quedado atascada en esa zona. En esa zona que está comprendida entre ese 2,76 y ese soporte que de momento aguanta, que es el 2,64.5. En caso de perderlo iría a ese 2,61, que sería el siguiente. Los indicadores, pues el directional move lo tenemos en zona neutral, el easy move también, el estocástico también está en zona neutral, cercano a la sobreventa, el vigía se ha girado a la baja con claridad y el Concord está en zona neutral. Entonces, bueno, pues me llama la atención mucho ese volumen. Entonces, las zonas son claras, mientras que se mantenga por esa zona de los 2,64, 2,61 el valor, pues seguirá intentando superar esa zona del 2,76 y bueno, pues la clave que sigue estando en torno a los 3 euros. Y si por el contrario perforase esos soportes del 2,64, 2,61, pues iría de nuevo a bajar a esa zona que ya ha rebotado en varias ocasiones, que son la horquilla de los 2,40.
San José, otra que se activa, al igual que Almiral. Bueno, pues hoy ha roto en intradía esos máximos previos que hizo en los 470 de cara a romper ese 475 que ya la llevaría a buscar niveles de los 504 que son los máximos previos que hizo en junio. Entonces, bueno, pues parece que el valor tiene bastante fortaleza, ya que una vez tocado ese 2,470, perdón, el valor consolidó ese nivel por encima siempre de ese primer soporte del 4,51 y desde aquí parece que vuelve a activarse de cara a romper ese 4,75 que sería esa zona de resistencia más cercana que tiene el valor. El volumen, como vemos hoy, ha sido bastante más alto que el de ayer y que, bueno, pues tampoco mucho más alto que sesiones previas, pero el volumen se vuelve a activar, que es lo importante. Por indicadores, bueno, pues el directional move sigue alcista, el estocástico no está descargado, sigue en sobrecompra, pero no ha cortado la baja, con lo cual de momento no hay señal de debilidad. El Easy Move sigue por encima de la línea cero, girándose al alza desde la misma. El Vigía alcista y el Concord también alcista. Entonces, bueno, pues vamos a ver si mañana de cara al cierre semanal es capaz de cerrar por encima de ese 4,75. Bueno, Indra, que de nuevo se gira a la baja, parecía que iba a intentar de nuevo superar esa zona del 17, 17, 17, 35 con el que se ha ido atascando durante todas estas sesiones. Ese nivel justo pegado a esa bajista que traía desde la zona de los entornos de los 21,80 desde junio y que, bueno, pues parece que de nuevo vuelve a funcionar como bajista sin ser capaz de superar el valor. Hoy ha tenido una sesión bastante bajista, cerrando por encima de esos niveles de los 16,80 que se ha mantenido durante estas sesiones, que ha estado intentando atacar esa zona del 11,35, 17, perdón, 17,35, 17,17, pero por ahora, bueno, pues se sigue manteniendo por encima de este mini gap que tiene aquí abierto. Ya lo comenté en su día, tiene un mini gap ahí abierto. Bueno, pues entonces si desde aquí perdiese esa zona, bueno, se iría de nuevo a esta parte baja de este lateral en la que lleva inmerso el valor pues desde agosto. Esa zona de los entornos de los 16-20 y esta zona del 17-17. Entonces, bueno, pues los indicadores girados a la baja, tanto el estocástico como el Vigía y el Concord también girado a la baja, el Easy Move pegado a la línea cero y el Directional Move pues parece que va a iniciar tramo bajista. Así que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Si se parase en esa zona de los 10,64, 10,65, que es donde está ese mini gap, o por el contrario, bueno, de nuevo bajaría a esta zona de los entornos de los 16,20, donde tiene esa zona de mínimos de todo este lateral con el que sigue, en el que sigue inmerso. Bueno, y Talgo, que pues hay rumores de todo tipo, de una OPA parcial, una OPA total. El caso es que para el valor lo que se traduce en el valor es subidas verticales. Como vemos, bueno, pues muchísimo gap, muchísimas velas extrañas, porque no son velas alcistas, un martillo, una vela como la que ha dejado hoy, que es bueno, pues no son velas alcistas, pero bueno, tienen volúmenes, como vemos aquí, muy altos en estas velas. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va moviéndose el valor. Bueno, pues de cara por técnico simplemente, bueno, pues ya estaría en niveles de esa zona de los 4 euros, que sería esa siguiente resistencia a batir. Tiene abiertos pues dos gap gigantes,
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué va haciendo el valor. Como es uno de los valores que ahora va a entrar en esa tónica de noticias, bueno, pues va a ser difícil el hecho de ir prediciendo qué pueda hacer el valor en torno al gráfico, en cuanto al gráfico y lo que vaya haciendo los indicadores, ya que ahora pues, va a entrar en esa dinámica de noticias empresariales. Así que bueno, por el momento, pues siguiente zona por técnico ya sería superar la zona de los 4 euros, que es 3,96, 4 euros, que es por donde pasa además la media de 200 sesiones. Por abajo pues tiene muchísimos gap, todos ellos bueno, pues mi opinión sobre los gap, pues ya lo he dicho muchas veces. En este caso son gap que se han realizado por noticias que hay sobre el valor. Entonces, bueno, pues mientras que no haya una falsa noticia que haga que el valor que hayan picado hacia esa zona de los 3,50 de nuevo, que es donde estaba, desde donde arrancó, donde se quedó justo en la arrancada que tuvo el martes, pues entonces esos gaps se mantendrán abiertos. Entonces, pues es lo dicho que de momento, mientras que esté en esta tónica de noticias empresariales, el valor, pues por técnico, va a ser complicado de seguir. Niveles que tiene por arriba, pues la zona de los 3,96, 4 euros y por abajo, bueno, pues toda esta zona de gap hasta llegar a esa zona de los 3,50, que es donde se quedó en esa sesión del martes y desde ahí es donde ha empezado a arrancar con estas sesiones tan alcistas, con tanto volumen y con tantas velas pues extrañas, porque son velas que no son velas alcistas. Entonces, bueno, de momento el valor pues vamos a ir viendo cómo evoluciona en torno a esa zona de los 3,96, 4 euros. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.